¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a los que acaban de ingresar. Ya vamos a iniciar la clase de hoy. Como les decía anteriormente, ahora vamos a abordar estos contenidos que hacen referencia justamente a enfermedades que se ven más frecuentemente en pediatría. Una de ellas es la bronquiolitis, ¿sí? Cuando hablamos del tema de bronquiolitis, siempre tienen que pensar que es un cuadro respiratorio que se produce en bebés, ¿sí? Generalmente siempre los pacientes, o pacientitos dirían, los, los pediatras, siempre son menores de 2 años, ¿sí? Se caracteriza justamente por un cuadro en el cual los papás acuden porque el bebé presenta dificultad respiratoria, ¿sí? A la hora de poder examinarlo podemos detectar que puede tener sibilancias, incluso hasta estertores crepitantes. Es frecuentemente que se den como en epidemias o en brotes, ¿sí? En su mayoría, y se suele dar generalmente la incidencia máxima entre los 2 y 6 meses. Entonces, por ejemplo, si traen al consulta un nene de 3 años con una dificultad respiratoria, es poco frecuente que pueda ser debido a esto, a lo que es la bronquiolitis. Con respecto a la incidencia anual, bueno, esto es más que nada, son estadísticas de Estados Unidos. En el primer año de vida, alrededor de 11 casos cada 100 niños, pero es muy frecuente aquí en Sudamérica. Tienen que saber que la causa que produce este tipo de cuadro son infecciones virales, ¿sí? Entonces, por más que a veces los papás queden nerviosos o asustados con respecto al cuadro de su nene, su nena, eh, a veces quedan pensando eso y no le va a dar antibióticos, que es lo que habíamos charlado en la clase anterior. Bueno, no hace falta, porque generalmente la mayoría de estos tipos de cuadros, salvo que haya alguna complicación, la mayoría son producidos por virus, ¿sí? Menos frecuentemente son los virus influenza, que recuerden que son los virus de la gripe, los parainfluenza, metanimovirus humanos, adenovirus, y micoplasma, que este sí sería una bacteria, y en este caso sí se ameritaría el uso de algunos antibióticos. Bueno, recordemos que, como todo proceso infeccioso, esto va a inocularse por la vía respiratoria alta, ¿sí? Y de ahí va justamente a propagarse a través de los bronquios, después a los bronquiolos, que es donde allí se va a producir el proceso inflamatorio. De ahí viene su nombre, bronquiolitis, ¿sí? Allí se va a producir una necrosis del epitelio, y eso es lo que desencadena la respuesta inflamatoria en los bebés. Genera justamente edema exudado, que eso es lo que genera también el reflejo de la tos, generando obstrucción parcial, y es más pronunciado durante la expiración, y eso le puede llegar a producir atrapamiento aéreo. La obstrucción completa, la absorción del aire atrapado, en algunos casos, ¿sí? Cuando la obstrucción es completa de esa pequeña vía aérea, se pueden llegar a producir atelectasias. Recuerden que dimos en la clase anterior lo que eran las atelectasias, que las atelectasias podían ser pasivas o por obstrucción. En este caso estaremos hablando de atelectasias por obstrucción, y obviamente puede ser exacerbadas cuando se administra altas concentraciones de oxígeno durante la asistencia al, al bebé o al neonato, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de justamente de los signos y síntomas, está medio trabado esto, eh, siempre se va a presentar como este cuadro respiratorio alto, ¿sí? Entonces nosotros a la hora del examen físico vamos a detectar que el bebé va a tener taquimnea, es decir, un aumento en la frecuencia respiratoria. eh, Va a tener justamente a la hora del examen físico, a la inspección, nosotros vamos a ver cómo tiene uso de músculos accesorios, va a haber retracciones intercostales. Recuerden, cuando hablamos de retracciones estamos hablando de eso. Tenemos que observar sobre todo a nivel de los espacios intercostales, tenemos que observar en el hueco supraesternal. Y obviamente algunos de los niños van a tener tos sibilante, tos perruna, los que son menos de 2 años, ¿sí? Algunos casos pueden tener apneas recurrentes, ¿sí? Después se suele resolver esto y puede generar ya episodios también de bronquiolitis. Nosotros que vamos a observar también de los signos de dificultad respiratoria, son muy importantes que detectemos, porque eso nos va a brindar una evaluación clínica de la gravedad del niño. En este caso, por ejemplo, podríamos llegar a detectar
si el niño ya está haciendo ciertos grados de hipoxemia, la cianosis perioral. ¿Se acuerdan cuando habíamos abordado la clase de cianosis? Justamente una de las formas de presentación, sobre todo cuando son de origen central, es a nivel de la boca, por eso tenemos que observar mucho si es que hay presencia o no de cianosis perioral. Y obviamente vamos a ver que tiene uso de mayores músculos accesorios, entonces va a haber retracciones que son cada vez más notables, y las sibilancias capaz que incluso pueden llegar a ser audibles a distancia. Y como les decíamos recién, la hipoxemia suele ser la regla en casos de compromisos graves. Para el diagnóstico obviamente es útil, y ante un pediatra que sea justamente experimentado, es un cuadro súper frecuente, entonces simplemente con verlo al niño ya se da cuenta y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. La oximetría de pulso permitiría detectar si tiene compromisos o no. Muchas veces no se utiliza lo que son los oxímetros de dedo, sino que se utilizan oxímetros para ver a nivel del pabellón auricular, que también se puede detectar eh, la oximetría a esos niveles. En casos graves se puede llegar a solicitar radiografía de tórax, pero no siempre suele ser necesario. Y bueno, esto es sobre todo, como estos de bibliografía yankee, que es del Manuel Merck, que es el libro que les compartí, que es útil para ver la parte de pediatría. Sería muy útil, bueno, sobre todo en esos ambientes, hacer pruebas de antígenos de virus sincitial respiratorio, y en algunos casos se hace justamente con un hisopado también, o un lavado nasal. En aquellos niños que tienen compromiso grave solamente, no siempre se lo hace, pero eso sobre todo en Norteamérica. Acá no suele ser frecuente que se utilice eso. Bueno, siempre se sospecha por la anamnesis, por el examen físico, es muy característico, es muy, es muy clásico el tema de recibir niños con bronquiolitis. Y sobre todo tenemos que ver si hay una exacerbación del asma, ¿sí? Que a menudo es precipitada por una infección por virus respiratorios, puede causar síntomas que son similares a la bronquiolitis, pero eso es más probable en un niño mayor de 18 meses de edad. Los pacientes que nosotros sospechemos bronquiolitis, hay que justamente descontrolar la oxigenación para ver si está cursando o no justamente un cuadro de insuficiencia respiratoria, un cuadro de hipoxemia. Y súper importante esto, no se requieren más estudios adicionales, porque es un cuadro que lo que tienen que saber ustedes es que es el principal diagnóstico clínico, ¿sí? Eso es la principal pregunta de examen. Entonces, la bronquiolitis principalmente desde el diagnóstico clínico no sería necesario tener que realizar radiografía de tórax, análisis de sangre, no hace falta, porque generalmente con administración a veces de un poco de oxígeno suele ser suficiente para el tratamiento. En caso de hipoxemia y dificultad respiratoria, ahí sí, justamente, sí, obviamente tenemos que detectar cómo está el niño, si vemos que está cianótico, está con muy mala mecánica, hacer una placa de tórax para que no tenga complicaciones. Y en algunos casos se puede detectar algunos signos, como ser la hiperinsuflación, depresión del diafragma y trama iliar prominente. Esto tenemos unas imágenes acá para que se pueda ver. Acá, por ejemplo, recuerden que es un proceso que va a abarcar sobre todo a nivel peribronquial, entonces se van a ver infiltrados peribronquiales. En algunos casos se producen atelectasias, ¿sí? Que van a ser de los segmentos medios, principalmente de los lóbulos medios. Y como habíamos dicho, como se producen esos procesos obstructivos de la pequeña vía aérea, puede haber reabsorción del parénquima con la consiguiente hiperinsuflación del resto del parénquima pulmonar, y eso generaría justamente estas imágenes hiperclaras con aplanamiento del diafragma. Suelen ser los hallazgos radiológicos que podríamos llegar a detectar en los niños que estén cursando con bronquiolitis, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho, los resultados, en algunos casos podemos encontrar atelectasias, en algunos casos podemos encontrar ya compromiso de neumonía, y en algunos casos puede ser útil lo que es la realización de los hisopados para detectar virus respiratorios sinciciales, pero eso no es frecuente aquí en nuestro medio. Tiene un muy buen pronóstico esta enfermedad, entonces no es algo de que haya que preocuparse, la verdad, es algo común en ver en pediatría, en el consultorio. La mayoría de los niños se recuperan sin secuelas, pero muchos de ellos suelen llegar a evolucionar, por ejemplo, con cuadros de hiperreactividad bronquial o de asma, es decir, al niño empieza con un cuadro de bronquiolitis y se observó que en ellos tenían un aumento en la incidencia de asma en esos niños, no solamente de asma, sino
no necesariamente tiene que ser asma, sino también tiene que ser justamente bronquiolitis. Entonces, el tratamiento es sintomático, es decir, se le puede dar justamente algún antihistamínico. No se suele dar antitusivos a los niños, ¿sí? Realmente solamente se administra antihistamínico como difenyramina. Recuerden que siempre en los niños de baja edad lo que es la farmacología no es tan extensa lo que se puede llegar a administrar. Eso obviamente yo no soy el más idóneo de hablarles, aparte ustedes no van a tratar niños, pero esto es simplemente a modo para que ustedes tengan un conocimiento de que este es un cuadro, dentro de todo, con muy buena evolución, muy buen pronóstico, no requieren estudios de alta complejidad en casos de sospechas de hipoxemia ante un niño con muy mala mecánica, con cianosis, sí vamos a solicitar una radiografía de tórax, y en algunos casos sí, administración de oxígeno para el tratamiento, ¿sí? Entonces sepan, esto es lo más importante, que el tratamiento de la bronquiolitis es sintomático, y muchos de ellos se los puede tratar en su domicilio. Y vamos a ver un tema que sí está muy importante. Esto viene a ser el paralelo de lo que habíamos visto hace 2 clases, de lo que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, pero en este caso es un síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos, que es lo que anteriormente se conocía como enfermedad de las membranas hialinas. Bueno, esto tenemos que abordar un poquito ciertos conceptos de fisiología que nosotros tenemos que recordar, y aquí tenemos que volver a pensar, o recordar mejor dicho, lo que es el surfactante. No sé si se acuerdan lo que era el surfactante. Es un agente tensioactivo, como dice el texto, ¿sí? Que justamente una de las funciones que cumple es mantener la tensión superficial del líquido que recubre justamente los alveolos. Eso permitiría evitar que haya colapso de los mismos. Entonces, este tipo de síndrome se va a dar en recién nacidos, ¿sí? Pero que tengan generalmente menos de 37 semanas de gestación. Entonces, el riesgo de adquirir esta enfermedad va a aumentar justamente con la prematurez. Con respecto a la etiología, se sabe que no va a haber una adecuada producción de surfactante cuando se produce este tipo de cuadros, realmente entre los 34 y 36 semanas. Entonces, el riesgo principal que se vincula a esta enfermedad es mayor cuando existe prematurez, es decir, cuando el niño tiene justamente menos de 37 semanas. Los riesgos que también pueden incluir este tipo de presentación es justamente los embarazos múltiples, las diabetes materna y las personas de etnia blanca. El riesgo va a disminuir en caso que haya retraso de crecimiento fetal, en caso de preeclampsia, en caso de hipertensión materna, de ruptura prematura de membranas o uso materno corticoides. ¿Por qué se dan este tipo de circunstancias? Bueno, por ejemplo, una mamá que se tenga que medicar con corticoides por una X patología, le haría bien. ¿Por qué? Porque justamente los corticoides inducen la maduración fetal, la maduración del pulmón fetal, y es lo que se hace, por ejemplo, ante una mamá que se tiene que planificar una cesárea por X causa, ya sea por alguna patología placentaria o patología fetal, hay que planificar una cesárea. Lo que se suele hacer es justamente inyecciones de corticoides, se administra betametasona generalmente por 3 días seguidos, una inyección diaria por 3 días, y eso induciría, simplemente con ese tratamiento, induciría justamente la maduración fetal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros podemos cursar con procesos patológicos en la madre que de por sí van a generar una hipersecreción corticosteroidea, y eso generaría justamente que en el feto genere una maduración fetal. Entonces, ¿por qué se produce en estas circunstancias? Justamente porque va a haber mayor secreción de los corticoides maternos. Bueno, estas son circunstancias ya con respecto a la etiología que son menos frecuentes, pero que es necesario abordar. Existen algunos casos genéticos de que pueden presentarse un síndrome de enfermedad de membranas hialinas en los neonatos, cuando hay déficit de la proteína B del surfactante. Es un caso que es poco frecuente, pero que suele ser de carácter genético, de tipo autosómico recesivo. Entonces no va a ser tan frecuente. Bueno, esto ya es fisiología, que esto ustedes ya lo tienen que recordar de cuando hemos dado, por ejemplo, cuando han visto en fisiología, con respecto a la fisiología del pulmón. Recuerden que este surfactante, el agente tensioactivo,
es producido por los neumocitos tipo 2, ¿sí? Recuerden que la célula que constituye el alvéolo propiamente dicho, son los neumocitos tipo 1, ¿sí? Por otro lado, nosotros nos vamos a encontrar con los neumocitos tipo 2, que estos son los principales encargados de la producción del surfactante. ¿Y qué es lo que hacía el surfactante? Justamente, recuerden que nosotros tenemos la superficie alveolar, está recubierta por una pequeña película de líquido, ¿sí? Y el surfactante justamente viene a ser otra sustancia que es la que permitiría que permanezca o exista lo, lo que es la tensión superficial de esta película de líquido, evitando justamente que haya colapso alveolar. Entonces, la simple presencia de surfactante nos permite a nosotros que los alveolos no se colapsen, y al no colapsarse no necesitarían tanta presión o tanto trabajo para poder insuflarlos. ¿Bien? Bueno, con respecto a esto de la fisiopatología, si nosotros estamos en un cuadro de déficit de surfactante o de este agente tensioactivo, como les había dicho, se necesitaría mayor presión para poder abrir los alvéolos, y sin una presión suficiente en esta vía aérea, los pulmones van a colapsarse, van a presentar atelectasias difusas. Eso va a generar inflamación, edema a nivel del pulmón, y generalmente la sangre que va a atravesar esos segmentos, esos capilares por esos alvéolos que no están siendo insuflados, va a generar justamente un cortocircuito, y entonces recién nacido presenta hipoxemia. ¿Se acuerdan cuando vimos las clases de insuficiencia respiratoria? Bueno, el distrés respiratorio, la neumonía, el edema agudo del pulmón, son circunstancias en las cuales el alvéolo no se ventila. Entonces un alvéolo que está ventilado, mejor dicho, que está perfundido pero no está ventilado, allí la sangre genera un cortocircuito de derecha a izquierda, viniendo sangre desoxigenada y se va desoxigenada, no se oxigena. Entonces se produce justamente ese cuadro de, de hipoxemia secundario de un shunt, y en este caso es el mismo mecanismo fisiopatológico por el cual se produce la insuficiencia respiratoria en los neonatos, que es lo mismo en el caso del distrés del adulto. Por eso en un tiempo se le llamaba síndrome de estrés respiratorio del adulto, pero hoy en día se le dice agudo. Me van siguiendo, ¿no? Esto es una fisiopatología que es muy semejante, nada más que aquí el principal responsable de la enfermedad de membrana hialina o de este distrés respiratorio recién nacido es el déficit surfactante. ¿Bien? Recuerden que en el caso del distrés respiratorio agudo del adulto, se produce porque hay un aumento en la permeabilidad con pasaje de líquido al interior de los alvéolos. Por eso dicen que es un edema agudo pulmón no cardiogénico. En casos graves, el diafragma, los músculos intercostales se van a ir fatigando, y aquí esto va a generar que haya un proceso de retención de dióxido de carbono y obviamente acidosis respiratoria. Con respecto a los signos y síntomas, es decir, qué es lo que se detecta, recuerden, acá se tienen que ambientar que esto es el contexto de un recién nacido, es decir, sala de parto, se recibe el feto, allí el bebé no respira y ya empieza con muy mala mecánica ventilatoria, entonces va a presentar respiraciones rápidas, trabajosas, quejumbrosas, y que aparecerían inmediatamente o pocas horas después de su nacimiento. Entonces, vamos a ver todos los signos de insuficiencia respiratoria, como ser la respiración suprasternal, intercostal, aleteo nasal, que es muy característico en los niños. Nosotros cuando vamos a ocultarlo, se puede detectar que tiene un murmullo vesícular que está disminuido, se van a ocultar también extractores crepitantes. A medida que el cuadro va progresando, ¿sí? Va a progresar la telectasia, la insuficiencia respiratoria. Los síntomas obviamente van a ir empeorando porque se agrava la insuficiencia respiratoria, genera hipoxemia, y esa hipoxemia es la responsable de la que nosotros detectemos en el neonato cianosis. Y obviamente, si el niño tiene a aumentar lo que es el dióxido de carbono, es decir, empieza a aumentar su hipercapnia, eso le va a producir letargo, ¿sí? Y en algunos momentos el niño ya puede tener una respiración irregular, apneas, y obviamente en algunos casos, justamente por este compromiso de la hipercapnia y la hipoxemia, generar insuficiencia cardíaca, y obviamente va a complicar lo que viene a ser la ventilación y obviamente la oxigenación adecuada.
son complicaciones que se pueden llegar a producir, obviamente se puede llegar a producir la muerte neonatal. Súper importante la evaluación clínica, es decir, esto no es que yo tengo que esperar unos gases en sangre para saber que el niño está hipoxémico. Generalmente el niño se lo recibe, vemos que ya tiene muy mala mecánica, que ya está cianótico, que tiene eh, respiración paradojal, etcétera. Entonces ese niño inmediatamente hay que asistirlo. Se suele hacer radiografía de tórax para confirmar, ¿sí? En algunos casos se hacen lo que son cultivos, ya vamos a hacer un comentario con respecto a delitos subjetivos, no siempre es necesario al inicio, pero es súper importante hacer hemocultivos. Arribamos al diagnóstico de síndrome de estrés respiratorio del neonato por esta presentación clínica, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer los factores de riesgo de la madre, es decir, saber que es una madre que ha tenido un embarazo con un recién nacido pretérmino, y obviamente que puede tener algunos antecedentes o patologías que facilitarían que el niño tenga justamente un nacimiento a pretérmino y por lo tanto que no haya tenido maduración pulmonar fetal. A la hora de recibir los gases en sangre, vamos a detectar lo que ya sabemos, hipoxemia, hipercapnia. En la radiografía de tórax podemos llegar a detectar, en algunos casos, un infiltrado en vidrio esmerilado. ¿Se acuerdan cuando charlábamos en la clase anterior de lo que viene a ser el distrés respiratorio? Sobre todo el COVID da esto mucho, lo que son el vidrio esmerilado. Anteriormente, en las épocas prepandémicas y en la medicina, digamos, habitual y tradicional, cuando se hablaba mucho de vidrio esmerilado, se hablaba de esto principalmente, este tipo de síndromes en los neonatos. Se puede llegar a detectar broncogramas aéreos. Recuerden que eran los broncogramas aéreos, que eso ya lo vimos imágenes en las clases anteriores, que es justamente una imagen de un bronquio permeable en un alveolo que está, o un grupo de alveolos que está condensados. Y obviamente, en algunos casos puede tener una alteración en la relación clínico-radiológica, es decir, una placa que no parece estar comprometida, pero el niño sí está muy comprometido. Entonces, bueno, en esta imagen no se puede llegar a detectar muy bien, ¿sí? Pero ya se ve que tiene parcialmente colapsado lo que viene a ser el hemitórax izquierdo y una imagen en vidrio esmerilado en el pulmón del lado derecho. Y aquí una imagen de una tomografía de tórax en la cual se ve cómo está profundamente condensado el parénquima pulmonar, un bronquio permeable, muchas imágenes de broncogramas aéreos, y aquí cómo se produjo justamente también un pequeño neumotórax laminar. El diagnóstico, bueno, los recién nacidos generalmente se toman hemocultivos, eso se suele hacer rápido durante el proceso que se los recibe el feto. No se suele realizar siempre cultivo líquido cefalorraquídeo, para eso se necesita hacer una punción lumbar, que se acuerdan cuando vimos el caso de meningitis, ya hemos mostrado el procedimiento por el cual se toma esta muestra. No se suele hacer esto siempre, ¿por qué? Porque estos niños tienen baja incidencia de meningitis asociadas a sepsis de inicio temprano, pero en ciertos casos sí lo vamos a realizar. Por ejemplo, si el hemocultivo dio positivo, a ese pacientito deberíamos hacer justamente una punción lumbar para hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo y mandarlo a analizar. Y también cuando estamos sospechando sepsis de inicio tardío. ¿Con qué hacemos diagnósticos diferenciales? Esto siempre lo piensa el neonatólogo a la hora de recibir el bebé. Si tiene una neumonía por estreptococo del grupo B, por eso siempre a las mamás que están embarazadas, siempre se les manda a hacer justamente un cultivo, ¿sí? Justamente a través del flujo vaginal, para detectar que no tenga infecciones por estreptococo agalactiae, que también suelen ser sobre todo si el niño va a nacer por parto normal, o parto natural, siempre se trata de descartar que no tenga una infección por este grupo de estreptococos. Se piensa también en taquimnosis transitoria en recién nacido, que esto es frecuente porque el niño a veces aspira líquido amniótico y le puede llegar a generar este cuadro que se llama así, taquimia transitoria recién nacido. Hipertensión pulmonar persistente, en caso que estemos pensando que no tenga alguna anomalía cardiopulmonar congénita. Aspiraciones, que el niño puede aspirarse por el contenido ya sea incluso de meconio, que es la matriz fecal del mismo feto durante su estancia en el útero, edema agudo de pulmón, y bueno, anomalías congénitas cardíacas que serían también responsables de que el niño pueda presentar un edema agudo de pulmón.
Con respecto al tema del pronóstico, sí, tiene un muy buen pronóstico con tratamiento, tiene una mortalidad de menos del 10% gracias a la asistencia que se lleva a cabo por acción de los neonatólogos y por todo el conocimiento medicinal que hoy existe. Se suele ver que solamente con apoyo ventilatorio, el mismo bebé solito empieza a producir surfactante y una vez iniciada, después se resuelve el cuadro en 4 o 5 días. Por eso muchas veces los bebés, sobre todo los prematuros, suelen quedar en incubadora justamente para poder asistirlo ventilatoriamente hasta que ya por sí solito pueda llegar a respirar por su cuenta. ¿Sí? Con respecto al tema del pronóstico, ¿sí? Eh, en algunos casos, si el niño ya tiene una hipoxemia que es grave, refractaria, que a pesar de la ventilación, que a pesar de la oxigenoterapia, no mejora, esos niños pueden evolucionar en insuficiencia multiorgánica y obviamente un desenlace fatal. Entonces siempre tenemos que saber que la prematurez se asocia con mayor riesgo de muchas enfermedades, no solamente enfermedad pulmonar crónica, pero puede llegar a cursar también otros cuadros como displasia bronquiopulmonar, es decir, que tenga un mal desarrollo de su aparato traqueobronquial y generar justamente complicaciones crónicas a lo largo de la infancia y de su vida adulta. Con respecto al tema del tratamiento, bueno, súper importante, oxígeno suplementario, surfactante intratraqueal, ya vamos a explicar cómo se lleva a cabo eso, ventilación mecánica de acuerdo si es necesario o no, y súper importante esto, el tratamiento de este agente tensioactivo intratraqueal, ¿sí? Por eso al bebé, cuando se detecta este tipo de cuadro, se hace una intubación endotraqueal precoz. Con el proceso de la intubación, encima los laringoscopios son chiquititos para poder intubar a los fetos. Eh, Se hace una intubación endotraqueal que es precoz y se administra el agente tensioactivo, que ya vamos a ver los tipos que hay, se lo administra justamente para que induzca la maduración en los fetos, justamente del pulmón fetal. Y en algunos casos también se lo realiza el proceso de intubación para poder lograr la ventilación y oxigenación adecuadas. Se ha visto últimamente que hubo técnicas de ventilación invasivas, ¿sí? En este caso, como habíamos abordado en la clase anterior de insuficiencia respiratoria, tuvimos una imagen que les mostré al principio de lo que es la ventilación aérea nasal, que sería un método de CPAP, que esto es de de presión positiva en la vía aérea, continua, eso significa las siglas en inglés. Eh, Incluso en lactantes que son muy prematuros, se ha visto hacer este modo de ventilación menos invasiva a través de CPAP, por máscaras nasales principalmente, y se ha demostrado también que algunos niños que no necesiten una FIO muy alta, ¿sí? Ellos se beneficiarían también con hacer una intubación breve para lograr la colocación del surfactante. Chicos, les voy a pedir que silencien el micrófono, por favor. Se beneficiarían con una intubación precoz y breve, solamente para colocar la administración del surfactante, haciendo una intubación inmediata. Es decir, simplemente se realiza la intubación para poder colocar el surfactante o el agente, que son los que vamos a ver enseguida, el agente tensioactivo, en este caso que son farmacológicos, y posteriormente se realiza la extubación, es decir, se le saca el tubo endotraqueal al bebé y se lo deja ventilado con CPAP nasal. Con respecto al tema de la, los medicamentos que se utilizan, de estos agentes tensioactivos, bueno, ellos van a acelerar la recuperación, reducen el riesgo de neumotoras. ¿Por qué? Justamente porque al tenerlo ventilado al feto, muchas veces, si se le administra mucho volumen, puede llegar a inducir un barotrauma, reducir el riesgo de enfisema intersticial, de hemorragias intraventriculares, es decir, por compromiso cardíaco, de displasia bronquiopulmonar y obviamente mortalidad neonatal intrahospitalaria y al año. Entonces se ha visto dentro de algunos agentes tensioactivos como ser el Veractant, que es derivado, es un agente tensioactivo derivado de los bovinos, el Poractant alfa, que es derivado de los porcinos, Calfactant, que es derivado de terneros, y el Lucinactant, que son derivados de proteínas.
proteínas del grupo B, justamente el surfactante. Esto quería mostrarles. Ahí está. Quería detenerme un poquitito para poder mostrarles cómo sería la máscara de BNI nasal, que son justamente estas que se utilizan como CPAP, ¿sí? Entonces los neonatos, los bebitos, quedan justamente en incubadoras, y hoy en día, gracias a la administración rápida de surfactante a través de la intubación y después extubación rápida, se los puede mantener ventilados con BNI a través de máscaras nasales.